bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta oportunidad quiero hablarles sobre Arduino, más específicamente Arduino Uno, y puedo introducir un poco el concepto del microcontrolador, cómo era antes de estar Arduino, cómo es hoy día después de Arduino, y bueno, entender un poco la plataforma Arduino Uno, sus componentes, y avanzar en el estudio de cómo hacer nuestros propios proyectos con Arduino. Iniciamos esta tutorial explicando qué es un microcontrolador. Y para esto tenemos la definición de Wikipedia. Un microcontrolador es un circuito integrado programable. Esto significa que el usuario puede escribir el código que él ejecuta, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, los cuales cumplen una tarea específica. Un microcontrolador incluye en su interior las tres principales unidades funcionales de una computadora: la unidad central de procesamiento, memoria y periféricos de entrada y salida. ¿Qué significa esto? Aquí vemos un diagrama de bloques de qué es lo que tiene un microcontrolador por dentro. Tiene la unidad central de proceso, ¿sí? ¿No es cierto? Tiene una memoria y unas entradas y salidas, son puertos. Todo dentro del mismo chip, mismo integrado. En este cuadro superior derecho podemos ver el ejemplo de cómo viene empaquetado un microcontrolador PIC 16F877. El Arduino utiliza un microprocesador Amtel 328. Es un microprocesador que usa 8 bits en su unidad central de proceso y en la comunicación con sus periféricos. ¿Para qué nos sirven estos periféricos? Para conectarnos con sensores que miden o interactúan con la realidad, con el mundo real, y producen una salida, ¿no es cierto?, a otros microcontroladores o a otros dispositivos para visualizar o para mostrar lo que el software hace. Entonces tenemos que el microcontrolador está compuesto de dos partes: la parte electrónica física, que es el microcontrolador interfazado con sus sensores y con sus dispositivos de salida, más otro componente que es el software. El software es importante porque es el que me permite, a través de la CPU, controlar y reaccionar a las entradas que reciben de estos sensores. Este conjunto de dispositivos, ¿sí?, el microcontrolador, sus sensores, sus salidas y el software, es lo que se conoce como un sistema de control. El sistema de control puede ser de ciclo cerrado, como este. Aquí la salida influye nuevamente o se usa nuevamente como insumo para procesar, o de ciclo abierto, donde no existe esta retroalimentación. Bueno, esto que voy a decir es con base en mi experiencia personal, ¿sí? Antes de que existiera el Arduino, había microcontroladores. Claro, los más difundidos aquí en nuestro medio era el PIC 16F84, ¿no es cierto? Es un microcontrolador un poco más pequeño que el del Arduino, no tiene conversor análogo digital, ¿no es cierto? Uno lo compraba en el almacén de electrónica, le vendían el chipcito, ¿no es cierto? Y era necesario tener una tarjeta para programarlo, esta tarjeta para programarlo, ¿sí?, y un ambiente de programación para poner su código, y normalmente uno tendría que aprender Assembler, ¿sí?, las instrucciones bases, o había unos compiladores en C. Y bueno, una vez que uno tenía su programa quemado con esta tarjeta, lo quemaba uno o lo grababa uno en el microcontrolador, tenía uno que montar el circuito, ¿cierto? Normalmente el circuito del microcontrolador tocaba alimentarlo, poner unos condensadores, un cristal, un LED para su funcionamiento y sus conexiones para poderlo conectar en nuestro protoboard o en nuestro proyecto que estuviéramos haciendo. Es un poco dispendioso, requería tiempo, estar sacando el chip del socket del protoboard para ponerlo en el de programación, programar, a veces se rompían los pines, y fuera de eso teníamos el problema de la documentación, ¿sí? Entonces, había muy buenos libros en el mercado, pero con unos ejemplos muy limitados, ¿no es cierto? Un curso básico de microcontrolador, lo explicaban
con base en el PIC 16 C84 en este caso, y el curso avanzado donde usaban por el 877 o PICs, microcontroladores con más pines. Pero digamos que el acceso al material era complicado, se usaba principalmente en universidades o carreras tecnológicas donde habían cursos estructurados y la información disponible por internet, pues si bien sí se conoce y sí se tenía acceso, la información no era tan vasta y abundante como hoy en día. El costo era muy alto. Bueno, estos programadores eran económicos, pero yo tener una tarjeta de desarrollo completa en la época de por ejemplo, cuando yo empecé en el año 2000, creo que me costaba 80.000 pesos esto, y un kit de un, un, un kit de desarrollo PIC original podría estar a orden de los 800.000 pesos. O sea que había barreras al acceso a la tecnología desde el punto de vista de precios y disponibilidad de compiladores y disponibilidad de fuentes para que un usuario sin intereses específicos en capacitarse en electrónica tuviera acceso a ello. ¿Qué pasa después de la creación de Arduino? Arduino nace en el 2005, un proyecto en Italia, en una universidad, donde identifican pues estos problemas de acceso y ellos diseñan una plataforma, ¿no es cierto? Pasamos de algo complicado para el usuario a una tarjeta integrada de fácil conexión al computador, con el concepto Open Source Hardware, Open Source Software. ¿Qué significa esto? Que el diseño y la construcción está bien, excelentemente documentada en internet. Cualquier persona tiene acceso a entender cómo se construye un Arduino, qué partes lleva. Existen archivos en Eagle, por ejemplo, un programa para hacer diseños electrónicos donde está el prototipo para uno quemar su baquela y crear uno su propio Arduino. Esto es lo que significa Open Source Hardware. La compañía tiene dominio intelectual, pero permite a los usuarios sin costo modificarlo bajo la premisa que estas modificaciones queden nuevamente de dominio público. Y su software también es abierto. La gente lo puede usar, lo puede modificar, está bien documentado cómo se hace. Esto causa una regulación, porque venimos de unas compañías que mantenían una estructura de desarrollo un poco propietaria, un poco cerrada, obligando, digamos, al usuario a ir por el camino que ellos quieren. Y con Arduino, si bien Arduino se casa con un fabricante de microcontroladores, tiene el concepto de que permite al usuario libremente modificar, tener acceso a cómo se construye y bajo la premisa que se comparta. Otra cosa importante que trae el Arduino es que corre en todos los sistemas operativos, Windows, Linux, Mac OS. Antiguamente, por ejemplo, cuando yo empecé, también existía Linux, era muy difícil hacer funcionar este programador en un computador Linux porque el software para interfazarlo no existía, o no era de fácil acceso, o no era de fácil comunicación. Hoy día el Arduino viene diseñado para funcionar con una amplia variedad de sistemas operativos. Otra ventaja es que tiene una comunidad muy activa, muchas personas tratando de hacer sus proyectos, compartiendo sus experiencias de manera voluntaria, de manera libre, personas que hacen como una carrera de relevos, mejorando lo que ya otra hizo, y esto es lo que realmente le da el poder al Arduino. Gracias a esta colaboración global, ¿sí?, a este ecosistema global, existe una gran variedad de accesorios para conectar el Arduino, lo cual incrementa su potencial, su posibilidad de interfazar, de interactuar, de que una persona con pocos conocimientos sobre electrónica pueda construir una solución específica para sus necesidades. Y por ejemplo aquí vemos abajo Fritzing, es una aplicación muy fácil para diagramar, construir, documentar y quemar los diseños electrónicos en baquelitas. Con esto no quiero decir que Arduino sea el único que permite. Arduino fue el primero que introdujo estos conceptos, forzando a la industria a modernizarse, a ser más dinámica. Existen otras marcas de microcontroladores, como por ejemplo el PIC. Ya cada quien a su gusto, a la medida que vaya desarrollando su experiencia, decidirá cuál es el que más conviene, cuál es el más fácil. Hay que recordar que Arduino es una plataforma de prototipos. No, uno no desarrolla un proyecto para producción masiva, incluyendo tarjetas de Arduino, no, uno hace el prototipo y después puede evitarse todo este conjunto de toda esta tarjeta con una serie de hardware que tiene y
para reducir costos, solo incluir el microcontrolador con los accesorios que quiere. Entonces, esta discusión no es qué es mejor, si el PIC o el AMTEL. No. Esta discusión es que Arduino fue el primero que masificó, que llevó al público en general la posibilidad de fabricar dispositivos electrónicos y compartirlos. En resumen, antes, ¿qué teníamos? Costos altos para el acceso a la tecnología, ¿no es cierto? Tocaba aprender el lenguaje assembler del microcontrolador, o la disponibilidad de compiladores era limitada, uno que otro compilador en C, en BASIC, ¿no es cierto? Estaba limitado por el sistema operativo. Si yo no tenía Windows, no podría usar este programador, que era el económico, tocaba tener Windows. Y se tiende a manejar la propiedad intelectual de forma rígida por parte de las corporaciones dueñas de la tecnología. Después de Arduino, mejoran los costos de acceso, ¿sí? Se simplifica el lenguaje, ellos construyen una interfaz muy sencilla basada en lenguaje C para programar con un número muy claro de instrucciones básicas entendibles, ¿sí? Está disponible para todos los sistemas operativos, o su gran mayoría, Linux, Windows, Mac, incluso en Android hay aplicaciones Arduino. Y lo interesante es la política de software y hardware libre para la comunidad. En resumen, podemos decir que Arduino facilita el acceso a trabajar con microcontroladores a las personas con interés en proyectos personales tipos haga usted mismo, do it yourself, fomenta el intercambio de conocimiento entre las comunidades de usuarios y, lo más importante, no requiere conocimientos especializados en electrónica y programación. Nuevamente digo, no significa que Arduino sea la respuesta, lo soluciona todo. Obviamente que un usuario avanzado puede preferir un microcontrolador PIC, o un ambiente de desarrollo PIC, o Freescale, o ST Electronics, o tantos que hay por ahí. Lo interesante aquí, lo que comparto en mi experiencia, es que realmente el Arduino da acceso a la tecnología de microcontroladores a una persona que no esté muy preparada en el tema de electrónica. Bueno, entonces vamos a hacer una review rápido del tipo de tarjetas que desarrolla Arduino. Arduino, como les digo, es una empresa que nace en Italia, diseña con esta filosofía una serie de productos como el Arduino Uno, que es el que vamos a ver en profundidad. Es el más sencillo, el más fácil de entender, para que a medida que nuestros proyectos crezcan en complejidad podamos usar otro tipo de placas. Entonces Arduino Uno, que va en la revisión 3, Arduino Leonardo, el cual incorpora más pines, un procesador más robusto, Arduino Do, Arduino June. Este Arduino Do tiene más pines, más velocidad de procesador y funciona a 3.3 voltios. ¿Sí? Este Arduino June, muy interesante esta placa, porque integra en una sola placa una máquina Linux, ¿sí? Y una máquina Arduino con tarjeta de internet y de una vez micro SD para el software, lo cual permite que podamos conectar nuestros proyectos a internet con mucha facilidad a través de un concepto que se llama Internet de las Cosas, y trae una serie de librerías y de software de soporte que permite que mis aplicaciones puedan subir fácilmente información a internet y pueda compartirlo. Estos de aquí, el Arduino Tree y el Arduino Zero, todavía están en desarrollo. Básicamente el Arduino Tree es una evolución, o estos dos son una evolución del Arduino June. La máquina Linux tiene más potencia, más velocidad, y se interfaza con un Arduino. El micro, que es un tamaño más pequeño con la misma funcionalidad que un Arduino Uno, más o menos. El Arduino Explora, aquel que no quiere tener nada que ver que conectar cablecitos, en el Arduino Explora encuentra de una vez varios componentes para que pueda desarrollar su aplicación: botones, un joystick, LEDs, sensor de luz, conexiones para módulos. Arduino Mega, Arduino Ethernet, incorpora una conexión socket RJ45 para red. El Arduino Mega, más pines. Arduino Robot, ¿sí? Especializado para generar robots, ¿no es cierto? Y Lilipad, ¿sí? Que es una plataforma diseñada para coser en la ropa, hacer ropa
con microcontroladores, ¿sí? Para manejar luces, sonidos. Muy interesante esto de Lilipad. Hay una serie de hilos conductores para poder conectar estos tipos de microcontroladores a sus periféricos. En resumen, hay una gran variedad de boards Arduino, que es lo que cambia entre uno y otro: el número de pines de entrada y salida, la velocidad del procesador, su tamaño, su conectividad, el tipo de microprocesador que tienen, el número de periféricos, interrupciones, modulaciones por ancho de pulso, puerto serial para comunicarse con otras aplicaciones, otro hardware y canales de conversión análogo digital. Bueno, entonces vamos a entrar un poquito más en materia sobre el Arduino Uno. Este es nuestro chip de Arduino Uno, o nuestro board Arduino Uno. Aquí podemos ver un socket de conexión USB con el cual conectamos nuestro Arduino computador, un botón de reset, un socket de alimentación. Este aquí es un regulador de voltaje. Coge la entrada de voltaje y la regula a 5 voltios. Este Arduino funciona con 5 voltios. Tenemos aquí el cristal de 16 MHz. Este procesador corre a 16 MHz, 16 millones de ciclos por segundo. Aquí hay un header ICSP. Este es para conectarlo a un programador en caso de que no queramos usar la conexión serial. Este microcontrolador, el Amtel 328P, viene precargado con un bootloader, ¿no es cierto? Que nos permite con nuestro computador poderlo programar fácilmente. En caso de no tener ese bootloader, nos toca usar el conector ICSP para poder programarlo, ¿no es cierto? Y está dividido, digamos que en dos secciones. En esta sección inferior encontramos un pin que se llama IOREF. Con este pin informamos al mundo exterior qué voltaje está usando nuestra tarjeta. Un pin de reset que cuando lo llevamos a nivel bajo resetea la placa. 3.3 voltios, una salida de 3.3 voltios, una salida de 5 voltios que está pegada a este regulador, dos conexiones a tierra y un pin de entrada. Cuando nosotros alimentamos el Arduino con este socket, aquí también tenemos 5 voltios disponibles. Si yo ya tengo un proyecto que usa una fuente regulada, puedo alimentar mi Arduino a través del pin BI. En esta sección tenemos los puertos de entrada análoga, ¿sí? Estos están conectados a un conversor análogo digital de 10 bits de resolución, o sea que entre 0 y 5 voltios me dan 1024 estados diferentes. 0,5 voltios o el voltaje que ponga en el pin de ref, a ref. ¿Sí? Si yo pongo un voltaje de referencia de 3 voltios, mi conversor análogo digital va a tomar los 1024 pasos entre 0 y 3 voltios. Y en la parte superior tenemos los pines digitales, pin 0 y 1, que también tienen la función de comunicación serial. Cuando yo uso estos pines, no puedo usar la comunicación serial por USB. Tengo el pin 2, que también funciona como interrupción. Una interrupción es una forma especial que tengo yo de interrumpir el flujo normal de un programa para que cuando pasa algo, mi programa preste atención a eso. Normalmente el tratamiento de las interrupciones debe ser un código corto que no interfiera con el resto del flujo del programa. El Arduino 1 tiene dos interrupciones, en el pin 2 y en el pin 3. También tenemos 6 salidas digitales con función de PWM, Pulse Width Modulation. Es un sistema de modular señales de 8 bits, o sea, tengo de 0 a 255 pasos para activar mi modulación por ancho de pulso. Está conectado a los pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Están señalizados aquí con esta ondita, con este como signo de corriente de voltaje alterno. Una comunicación, una serial SPI que usa el pin 10, 11, 12 y 13, ¿no es cierto? Un LED conectado al pin 13 con su resistencia de una vez. Una entrada 6 entradas análogas, ya dijimos, estos pines de aquí abajo. Una comunicación I2C que está usando el pin A4 y el pin A5. La ref, que ya lo habíamos hablado, es para la referencia a la cual nuestro conversor va a tomar la referencia para las conversiones, y un pin de reset. Si yo tengo, por ejemplo, usado el bus I2C, es obvio que la 4 y la 5 van a estar ocupados por esa función y no los voy a poder usar como conversor análogo digital.
Entonces, los pines que tienen funciones múltiples o duales tienen que ser usadas en una o en la otra. No pueden ofrecer las dos funcionalidades al mismo tiempo. Aquí en la parte inferior vemos más o menos a qué pin del microcontrolador está conectado qué pin de la interfaz del Arduino. Por ejemplo, el pin digital 5 está conectado al pin 11. Entonces, este está al pin 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este es el pin 11. Bueno, ese es en resumen nuestro board Arduino y los periféricos, entradas y salidas y componentes que tenemos para usar. Ya vimos la parte de hardware, ahora vamos a hablar un poco del software. Como habíamos visto, mi microprocesador, mi microcontrolador sin software no hace nada. O sea, yo puedo hacer mi diseño electrónico, pero si no grabo un programa en él, pues no lo conecto y no va a hacer nada. Entonces necesitamos la parte que nos permite programarlo. Arduino tiene un IDE, Integrate Develop Environment, ¿no es cierto? Que podemos descargar de esta página. En esta página arduino.cc English Guide Homepage encontramos como un mini tutorial para empezar con Arduino. Nos explica cómo bajar el entorno de desarrollo para el sistema operativo Windows, Mac, Linux. Nos explica cómo instalarlo, nos lleva a descargar el instalador correcto para mi sistema operativo. Y una vez instalado nos abre una ventana que tiene varios componentes, ¿no es cierto? Vamos a verlos hoy. Inicialmente tiene un chulito, que es una vez está escrito nuestro código, el chulito hace que el compilador chequee la sintaxis del programa, que esté correctamente escrito. Errores más frecuentes: no poner punto y coma al final de una declaración, no abrir o cerrar los corchetes de una definición de una función, o en los ciclos de control del programa, un for, un while. Si estos llevan corchete de apertura y corchete de cerrado, si me falta algún corchete voy a generar un error. Este botón que nos permite compilar y subir el programa al procesador, al microcontrolador. Este botón nos permite generar un nuevo programa. Con este botón abrimos la flecha arriba, abrimos un programa que ya tengamos grabado o grabamos las modificaciones de nuestro código. Esta lupita es muy interesante cuando tenemos nuestro Arduino conectado al puerto USB y abro ahí, oprimo ahí, abro el monitor serial. Como el Arduino se comunica con un puerto a través del conector USB, al abrirlo encuentro la comunicación serial con el Arduino. Este es el nombre de nuestro sketch. Esta zona es para escribir el código. Y aquí al final, al compilar, nos salen los mensajes de error. Este número es la línea actual del programa. Mi programa está hecho por líneas de código. Con eso puedo identificar fácilmente dónde está mi error. Aquí me dice, por ejemplo, espera un punto y coma después de tal línea. Si no está, entonces yo voy a la línea a buscarlo. Y aquí me indica para qué dispositivo estoy desarrollando y en qué puerto está conectado. Es como los componentes básicos del entorno de programación Arduino. Bueno, tenemos aquí una hoja con la referencia de las instrucciones más usadas del Arduino, ¿sí? Cómo es la estructura de un programa. Perdón. ¿Sí? La estructura de un programa, todo programa tiene una función setup y una función loop. Todo programa tiene que tener estas dos funciones definidas, ¿sí? Los operadores lógicos, ¿sí? Cómo se definen variables, constantes, punteros, ¿sí? Funciones incluidas, ¿no es cierto? Para entrada digital, análoga, para el manejo de tiempo, funciones matemáticas, generación de números aleatorios, manejo de bits, conversiones entre tipos de datos, manejo de interrupciones y unas bibliotecas básicas que trae el entorno de desarrollo, serie,
para abrir un puerto de comunicación serial en cualquier pin, no necesariamente en los que tiene el Arduino por hardware, que es el 0 y el 1, el Arduino 1. ¿Sí? Manejo de la memoria, manejo de un servo y manejo de protocolos de comunicación I2C o SPI. Aquí se me estaba olvidando explicarles un poco la memoria que trae o que tenemos disponibles en nuestro Arduino 1. Tenemos 32 kilobytes para escribir nuestro programa. De estos 32 kilobytes, 0,5 están ocupados por el bootloader. Ese bootloader lo necesitamos para poder programar por el puerto USB. Si nos hace falta espacio, podemos borrarlo, pero necesitamos programar nuestro Arduino con el CICSP. Entonces, conectando un programador aquí, podemos hacer uso de los 32 kilobytes completos. O si nuestro software tiene demasiadas líneas de código, necesitaríamos migrar a un microcontrolador que tuviera más espacio en memoria de programa. Tiene 2 kilobytes de SRAM, Static RAM. Esta es una memoria que al quitar la energía de la placa, la memoria se pierde, lo que tengamos almacenado ahí se pierde. Normalmente ahí el programa o el Arduino graba la definición de variables de nuestro programa para poderlas estar modificando. A veces esta memoria se llena de 2 kilobytes, es pequeño. Si tenemos una tabla muy grande o muchas cadenas de texto, podemos llenar fácilmente los 2 kilobytes. Podemos compilar, no nos generan errores, pero mi programa no se comporta como esperamos. Tenemos que buscar que puede ser un problema el haber excedido los 2 kilobytes en la memoria SRAM. Y un kilobyte de una memoria que se puede programar y borrar permanente, su contenido perdura, así le quite la energía al microcontrolador. Bueno, después de ver esta tabla con las funciones, esto es como una hoja de consulta rápida de las instrucciones y cómo hago ciertas cosas con la programación de mi Arduino. Vamos a crear un programa para que ustedes vean. Iniciamos nuestra interfaz, nuestro ambiente de IDE Arduino, ¿no es cierto? Y siempre nos genera un nombre, un sketch con el nombre, con la fecha y los dos bloques mínimos que debe tener todo programa Arduino, que es setup y loop. Vamos a cargar el código del programa más simple que podemos hacer en Arduino. Este programa lo que hace es prender y apagar a intervalos de un segundo el pin que por default viene conectado en nuestro Arduino 1. Recuerden que los links de descarga y este código lo pueden descargar en la descripción del video. Ahí se encontrará este código. Bueno, entonces vamos a explicar nuestro programa. Este programa enciende y apaga el LED por un segundo. Aquí tenemos una definición, es una variable que se llama LED, tipo entero, y le estamos asignando el valor de 13. Viene la definición de setup, todo lo que esté dentro de setup se ejecuta una sola vez, apenas el procesador carga el software, lo primero que hace es correr lo que hay dentro de setup una sola vez. Ahí yo configuro las entradas, las salidas de mi Arduino. Entonces tenemos la función pin mode, le asigno un pin y su condición. Entonces lo que estoy diciendo es que el pin definido por LED, que es el pin 13, va a ser una salida. Y viene nuestro loop, nuestra otra función que debe tener todo programa, el loop. Esta función se ejecuta una y otra vez mientras que el Arduino tenga energía. ¿Sí? Le estamos diciendo que al pin que está en el LED es 13, al pin 13 le asigne un valor alto, o sea, más 5 voltios. Espere 1000 milisegundos, o sea, un segundo, y nuevamente lleve este pin 13 a nivel bajo, o sea, 0 voltios. Esto, y espere nuevamente 1000 milisegundos. Esto lo que nos hace es prender y apagar el LED a intervalos de un segundo.
¿Sí? Como habíamos hablado, errores frecuentes, no poner el punto y coma al final de una declaración. ¿Sí? Vamos a ver, mismo vemos error. ¿Sí? Dice, se espera una coma o un punto y coma, ¿sí? En la línea 3 o línea 10. ¿Sí? Entonces voy aquí, línea 10. ¿Sí? Y me doy cuenta, efectivamente que me falta un punto y coma. Otro error muy común, no poner cierre de corchete. Compilo, dice, tengo un error, línea 24, se espera un cierre de corchete. Ok, voy, lo pongo. Verifico mi código, en esa oportunidad pasa en limpio. Una vez que tengo mi código listo, en el menú Tools, selecciono el board para el cual estoy desarrollando, en este Arduino 1, le digo Import, qué puerto lo tengo conectado. En este momento mi Arduino está conectado, no me sale el puerto, voy a conectarlo. Una forma muy fácil de alimentar nuestro Arduino es conectarlo al puerto USB. Ya lo tengo conectado, voy, Tools, puerto, ahí me aparece ya un puerto Arduino 1. Yo estoy trabajando en un Mac, Windows más o menos haría lo mismo, sería COM tal, puerto de comunicación tal. Y una vez conectado, con este botón transfiero el programa a mi placa Arduino. Y vemos cómo empieza a ejecutarse el programa de una vez. Prende y apaga el LED a intervalos de un segundo. Bueno, este tutorial es muy sencillo, espero que haya sido claro. No olviden dejar sus comentarios, sus dudas o las modificaciones que les parezca pertinente introducirle a este tutorial para que sea más claro y entendible a las personas que se están iniciando en Arduino. Este tutorial está orientado a las personas que se están iniciando. No olviden suscribirse a nuestro canal, manito arriba, y compartirlo con las personas que estén interesadas en aprender sobre Arduino. Vean los próximos tutoriales que estaremos colgando en internet, desarrollando más nuestras habilidades con la placa.